el momento lo ganamos por la misma causa que el momento que estamos viviendo es lo mismo que por la causa que ganamos el partido. Porque en ningún momento te desesperás porque no te salen las cosas, porque insistís, porque tenés una forma, porque tenés una manera. Y es eso, es eso. Estamos enfocados en que tenemos que ir partido a partido ya hace rato sin mirar para los costados. Y hoy en día es literal que no tenemos que mirar para los costados y seguimos de la misma manera. Es cierto, las estadísticas son números, acompañan la vida de un deportista, pero 200 partidos no es poca cosa. Máximo goleador extranjero de toda la historia de un club tampoco. Sos ahora con Julio Dos Santos el máximo goleador de este estadio en toda su historia. Y hago todo este contexto para preguntarte qué marcó, qué representa y qué va a seguir significando Cerro Porteño en la vida, en la carrera deportiva de Diego Churi. Bueno, a ver, lo de los 200 partidos lo avisaron en la semana. Ahora me lo hizo recordar Aldo, nuestro jefe de prensa. Y el cariño que me da la gente es impagable. Es impagable. A veces a uno le salen o no las cosas, pero la gente siempre me apoyó, siempre me brindó cariño, siempre me respetó, así como yo respeté al club y siempre quiero el bien para esta institución. Me toque jugar, no me toque jugar, me toque meter, no me toque meter. Cerro en mi vida es un montón porque cuando llegué no tenía la expectativa quizás de jugar 200 partidos, quizás de hacer el primer gol en esta cancha. Ya me dio lo que viví en el 2017 fue hermoso, otro campeonato en pandemia. Me dio un montón de cosas. Es muy fácil ser hincha de Cerro Porteño por todo lo que te da la gente. Rubén Francisco los escucha, la figura del partido. Hola Diego, buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias. Diego, desde que te pusiste esta camiseta, vos arrancaste la admiración de la gente por tu esfuerzo, por tu lucha, por tu entrega, por el corazón que transmitís en cada pelota. Pero tu carrera ha tenido vaivenes, altas y bajas. Y últimamente, antes de esta etapa, no se te venía dando el gol y como que eso minimizaba un poco lo que era tu proyección en el contexto general de rendimiento. Ahora te estás volviendo a reencontrar con los goles y de vuelta el Churín que el público de Cerro Porteño quiere. Contanos un poco de esas situaciones que tuviste que vivir y soportar. Sí, es cierto lo que decís vos, pero esto es en base a resultados, Rubén. Yo no me puedo volver loco porque no meto goles. Yo me tengo que volver loco si en el vestuario tenemos problemas, si mis compañeros se llevan mal, si no encontramos un camino. Nunca me fijé si meto goles o no. Siempre traté de aportar tanto dentro como fuera de la cancha para que a Cerro le vaya bien, para que tenga un proyecto, para que sea un club encaminado, para que todos tiremos del mismo carro. Y es eso, los goles vienen solos, así como vinieron los resultados. Y por eso estamos como estamos hoy, porque nunca bajamos los brazos, porque siempre trabajamos. A pesar de los resultados, vos venías acá y un compañero te sacaba una sonrisa. La familia que está atrás de uno también, que apoya. Es cierto lo que decís vos. Tal vez se hace un murmullo grande fuera de lo que es el jugador, de por qué no hace goles, de por qué juega mal. Tanto yo como puede ser cualquier otro. Pero acá adentro somos muy fuertes, tenemos un grupo bárbaro y eso me hace sentir realizado hoy en día. A esta edad que tengo, como dijiste, tal vez no tuve una carrera perfecta, pero estoy orgulloso porque laburé mucho para llegar a primera, trabajé mucho para hacer un gol en primera y tengo muchos. Trabajé mucho para poder salir campeón una vez y salí campeón varias veces. El fútbol me dio muchas alegrías y hay que disfrutar los buenos momentos porque son más los malos que vive un futbolista que los buenos momentos. Hay que disfrutarlos, son caricias, hay que ir al vestuario, hay que abrazarte, hay que festejarlo, vivir el momento y tener mucha mesura porque no hemos logrado nada. Explicaste todo muy bien, Diego, pero digo, en un contexto general pasa contigo lo que está pasando con Cerro Porteño, por eso los resultados, o sea, están en alza desde los rendimientos individuales, bueno, que se traduce también en lo colectivo. Sí, tal cual. Tiene que ver todo un poco
Un poco Escucha. sí, pero como te dije, ahí, no tengo palabras de agradecimiento. Cuando llegué a Paraguay no esperaba hoy en día vivir lo que estoy viviendo. Tal vez uno como jugador puede ser una cosa, pero después que te valoren por otras cosas, eso me llena de orgullo y seguramente a mi familia, a mis viejos también, porque al fin y al cabo uno representa cómo fue educado y bueno, representa los valores que le inculcaron de chico. Quedan 4 finales. Físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo le ves al grupo? Todo y cada uno de los jugadores está al 100%. No hay cansancio. Estamos mentalizados en eso. A descansar, a jugar, a descansar, a jugar. No hay cansancio.